Todavía existen personas que buscan a Jesús entre los muertos. Ellos deben recordar estas grandiosas palabras que emitieron estos dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Lucas el capítulo 24. Vamos rápidamente al texto bíblico. Amigos, aquí nosotros observamos la resurrección. Miren lo que se menciona en el versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, aquí están los dos varones, ¿verdad?, con vestiduras resplandecientes, y ellos les preguntan esto: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Queridos amigos, muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos tratando de buscar entre los muertos al que vive. ¿Sabes por qué? Porque olvidamos lo que Dios nos ha hablado. Pero esto puede colocarse tal vez un poco más terrible, porque si Dios no te habla, Dios no te ha hablado a través de su palabra, a través de la búsqueda que tú haces diaria con Él, no vas a poder acordarte lo que Él te dice. Estas mujeres fueron a buscar, ¿verdad?, a Cristo, pero los ángeles le dijeron claramente: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Acuérdense lo que Él les dijo. ¿Y ellas se acordaron o no? Claro que sí. Mira el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Es importante que tú tengas las palabras de Dios en tu mente. ¿Y de dónde las extraes? Evidentemente de la Biblia. Cada día Dios quiere entregarte una nueva palabra. Sus promesas debes memorizarlas, debes marcarlas, debes compartirlas, debes practicarlas y vivirlas. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Queridos amigos, muchas veces tendemos a recordar lo que debiésemos olvidar y olvidamos lo que siempre debemos tener presente. Ellas se habían olvidado. Estos ángeles les invitan a que recuerden y ellas recordaron. Acá hay algo importante. Aquí también se presentan estas nuevas, estas buenas noticias, ¿verdad? Y si tú te fijas en el versículo 11, aquí aparece la reacción de estas personas, de estos discípulos que no les creyeron, pero a ellos les parecía locura las palabras de ella y no les creyeron. Las mujeres volvieron con la mejor noticia de la historia, amigos, pero los apóstoles no las creyeron. Aquello les sonaba a cuento. La palabra que se usa en el original, ¿verdad?, en la lengua materna del griego, se emplea en las historias médicas para referirse a las tonterías que se dicen en un estado febril, agudo o de locura. Imagínense, amigos, esto era lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que ellas estaban enfermas, que estaban con fiebre, amigos. Recuerden, queridos amigos, el que negara a su maestro no se podía haber mantenido oculto. Aquí está Pedro. ¿Recuerdas? Solo Pedro se lanza a comprobar si aquello era cierto. Pedro tenía el coraje moral necesario para enfrentarse con los que conocían su vergüenza. El que había actuado como una paloma incauta se iba convirtiendo ahora en una roca. El versículo 12 dice: Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Queridos amigos, los breves textos de hoy deben hacernos recordar que Cristo resucitó. Él ha resucitado, amigos, pero es importante que también nosotros recordemos lo que Él nos ha hablado, sus promesas. Estas mujeres lo habían olvidado,
Por eso estos dos varones con vestiduras resplandecientes le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No continúes buscando, amigo, amiga, entre los muertos al que vive. Por el contrario, recuerda la palabra de Dios, escucha, estudia la palabra de Dios. Otro punto importante: que no te detenga las aptitudes, que nada detenga la predicación del Evangelio, la práctica de la predicación del Evangelio en tu vida, con las diversas aptitudes que puedas tener. Aquí nosotros vemos que estas mujeres van y cuentan esta buena noticia, pero la mayoría no les cree, incluso dicen que están en un estado febril, ¿verdad? Están alucinando, son locuras lo que ellas están mencionando, pero que esto no te detenga. ¿Sabes por qué? Porque siempre encontrarás a un Pedro dispuesto a creer y a avanzar. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque tú resucitaste. Tú no estás entre los muertos, Señor. Tú estás vivo y tú estás intercediendo por nuestra salvación. Padre eterno, cada mañana reavívanos con tu palabra. Ayúdanos que podamos recordar, acordarnos de tu palabra, de tus promesas y podamos confiar en ellas. Ayúdanos que a pesar de las dificultades, adversidades, nosotros continuemos predicando, entregando las buenas nuevas de salvación, contarle al mundo que tú vives, que tú resucitaste y que estás intercediendo por nosotros. Señor, que no nos amilane, que no nos ponga tristes ni nos detenga cuando alguna persona no crea, Señor, lo que estamos compartiendo, sino que por el contrario, esto nos ayude y nos impulse a recordar por sobre todo tus promesas. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.